Tu mente no teme fracasar, teme transformarse, porque cambiar, para ella, es morir. Cada pensamiento que desafía lo conocido activa un sistema de defensa invisible. Tu cerebro no pregunta si el cambio te hará feliz, solo pregunta si sobrevivirás. Y por eso, sin que lo notes, cada vez que intentas avanzar, una voz antigua se levanta dentro de ti. Una voz tan convincente, tan íntima, que suena como la tuya. Esa voz te susurra que aún no es el momento, que tal vez mañana, que no vale la pena arriesgar lo que ya tienes. Pero esa voz no busca proteger tu felicidad, busca proteger tu pasado. Tu cerebro fue diseñado para protegerte, no para impulsarte. Cada impulso de cambio activa alarmas ancestrales. Tu sistema nervioso interpreta lo desconocido como una amenaza, aunque sea la puerta que lleva a tu mejor versión. Piensa en esto. Cada vez que estuviste a punto de decidir algo importante, cambiar de trabajo, terminar una relación, iniciar un proyecto, esa tensión en el pecho, esa incomodidad en el estómago, no era miedo al fracaso, era miedo a perder lo conocido. Tu mente, en lo profundo, se aferra a la rutina porque la rutina garantiza supervivencia. El cambio, en cambio, es territorio sin mapa, y todo lo que no tiene mapa, tu cerebro lo clasifica como peligro. Por eso repites trabajos, relaciones o rutinas que te estancan. Por eso justificas lo que duele, porque al menos sabes cómo duele. Y el dolor familiar, para tu mente, siempre será más seguro que la libertad desconocida. No es debilidad, es biología. Tu cerebro no evolucionó para hacerte exitoso, evolucionó para mantenerte vivo. Pero, ¿y si esa misma biología se ha convertido en tu prisión? ¿Y si la parte de ti que más te protege es la misma que te impide avanzar? Míralo bien, no estás estancado porque no puedas cambiar. Estás estancado porque tu mente aprendió a asociar el cambio con peligro. Y ahí comienza la paradoja. Quieres avanzar, pero tu cerebro solo quiere que sobrevivas. Quieres crecer, pero él solo entiende de seguridad. Quieres libertad, pero él teme lo que no puede controlar. Esa es la batalla silenciosa que libras cada día sin saberlo. La que ocurre en segundos detrás de tus pensamientos cuando eliges lo cómodo en lugar de lo correcto. Hoy, en esta cirugía mental, vas a descubrir lo que realmente ocurre en tu cerebro cuando intentas cambiar. Vas a entender por qué, incluso cuando todo tu cuerpo grita «quiero avanzar», una parte invisible de ti activa las alarmas del miedo. Y, lo más importante, vas a aprender a desactivar ese mecanismo sin luchar contra él. Porque hoy entenderás una verdad simple, pero profundamente incómoda. Tu mente prefiere la zona segura, aunque eso te cueste la felicidad. Imagina por un momento que dentro de tu cabeza hay una alarma primitiva. No suena como una sirena, no emite luces rojas, pero cuando se activa, domina cada parte de ti. Esa alarma vive en un pequeño núcleo del cerebro llamado amígdala. Su función es simple: detectar peligro y garantizar tu supervivencia. Cada vez que percibes una amenaza, real o imaginaria, la amígdala reacciona. Envía señales químicas a todo tu cuerpo, liberando cortisol, la hormona del estrés. Y en cuestión de segundos, tu mente y tu cuerpo se preparan para huir, pelear o congelarse. Lo curioso es que esa misma reacción se activa no solo ante un peligro físico, sino también ante un cambio. Sí, para tu cerebro, una nueva rutina, una nueva decisión, una nueva versión de ti mismo, puede ser tan amenazante como un depredador acechando entre los árboles. Tu sistema nervioso no distingue entre un riesgo real y un cambio emocional o social. Solo percibe lo desconocido, y lo desconocido para él significa peligro. Por eso cuando intentas hacer algo distinto, cambiar de empleo, dejar una relación tóxica, emprender, hablar en público, decir no donde siempre dijiste sí, el cuerpo responde con las mismas sensaciones que si tu vida estuviera en juego. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, la mente se llena de pensamientos anticipatorios.
¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no soy capaz? Y así, sin notarlo, el miedo biológico se disfraza de razonamiento lógico. El cerebro prefiere repetir patrones conocidos antes que aventurarse hacia lo incierto. Lo conocido es territorio seguro. Aunque duela, al menos lo entiendo. Lo desconocido, en cambio, activa su alarma más antigua, esa que se desarrolló hace millones de años, cuando sobrevivir dependía de evitar cualquier cosa que no pudiéramos predecir. Por eso repites los mismos trabajos que ya no te motivan. Por eso permaneces en relaciones donde ya no creces. Por eso eliges la rutina aunque anheles el cambio. No porque seas débil, sino porque tu biología te convence de que moverte equivale a morir. Tu cerebro ha evolucionado para mantenerte vivo, no para hacerte libre. Y esa diferencia es el origen del conflicto. Buscas evolución, pero llevas dentro un sistema que busca control. Deseas expansión, pero tu mente está diseñada para preservarte. Piensa en la amígdala, como un guardia de seguridad que nunca duerme. No le interesa tu felicidad ni tu propósito, solo quiere mantenerte a salvo. Pero el problema es que, en su intento de protegerte, también te encierra. Cada vez que te acercas al borde de lo desconocido, te lanza pensamientos de duda, incomodidad y ansiedad para que retrocedas a lo familiar. Por eso, muchas veces, cuando estás a punto de dar un paso importante, algo dentro de ti te dice, no lo hagas todavía. No es intuición, es tu biología pidiendo seguridad. Es tu cuerpo pidiéndote volver al territorio conocido, aunque ese territorio sea un lugar que te estanca. Esta es la raíz del miedo al cambio. Un cerebro antiguo viviendo en un mundo moderno. Una mente programada para sobrevivir, intentando adaptarse a una realidad donde el peligro ya no son los depredadores, sino el miedo a fracasar, a ser juzgado, a no ser suficiente. Y aquí es donde la paradoja se hace evidente. Cuanto más necesitas cambiar, más resistencia sentirás. No porque el cambio sea malo, sino porque tu cerebro no puede diferenciar el crecimiento de la amenaza. Para él, ambos se sienten igual. Esa es la trampa silenciosa en la que vive la mayoría de las personas. Se preguntan por qué no avanzan, por qué repiten los mismos errores, por qué vuelven al mismo punto, una y otra vez. La respuesta está en su biología. Su sistema nervioso interpreta la transformación como un riesgo para la vida. Pero no te equivoques. Ese sistema no es tu enemigo. Es solo un mecanismo antiguo que necesita ser comprendido. No puedes eliminarlo, pero sí puedes aprender a dialogar con él. Entender sus señales, reconocer sus patrones y poco a poco enseñarle que el cambio no es sinónimo de muerte. Porque en el fondo no es el miedo lo que te paraliza. Es la falta de entrenamiento para convivir con él. Y ahí empieza la verdadera cirugía mental. No eliminar tu instinto de supervivencia, sino reeducarlo. Enseñarle que en este nuevo mundo, la seguridad ya no está en quedarse quieto, sino en aprender a moverse sin miedo. Tu mente no destruye tus planes, los desvía. Lo hace con una sutileza tan perfecta que ni siquiera la notas. Y lo más inquietante es que cuando saboteas tu propio avance, no estás actuando contra ti. Estás obedeciendo una programación que cree estar protegiéndote. El autosabotaje no es flojera ni falta de disciplina. Es un mecanismo de defensa. Una reacción inconsciente que se activa cada vez que la mente percibe que te estás alejando demasiado de lo conocido. La biología lo inicia, pero la mente lo perfecciona. Aprendió a disfrazar su miedo con lógica. Por eso, cuando estás a punto de tomar una decisión importante, aparecen pensamientos como, no es el momento, todavía no estoy listo, necesito más información, quizás después. No son excusas, son justificaciones elaboradas por un cerebro que intenta mantenerte dentro del perímetro seguro. Y entonces procrastinas, postergas ese cambio, ese proyecto, esa conversación. No porque no quieras hacerlo, sino porque tu cuerpo interpreta la incomodidad como una señal de peligro. Y cuando algo te incomoda, la mente busca aliviarlo, incluso si para lograrlo debe hacerte retroceder. Piensa en esto. Cuando te propones cambiar un hábito, tu cerebro comienza a liberar dopamina ante las viejas recompensas conocidas.
El cigarro, el teléfono, la comida, la distracción. Tu sistema de placer tiene un mapa y cualquier intento de modificarlo activa resistencia. Esa resistencia es el lenguaje del autosabotaje. El cerebro no quiere que su sistema de recompensas cambie. Quiere seguir recibiendo placer inmediato porque eso garantiza estabilidad química. Por eso cuando empiezas una nueva rutina, cuando intentas disciplinarte o crear algo diferente, tu propia mente empieza a ofrecerte razones para detenerte. Razones que suenan tan sensatas, tan racionales, que terminas creyéndolas. Así es como saboteas tu cambio sin darte cuenta. Te convences de que estás siendo prudente, cuando en realidad estás obedeciendo al miedo. Te convences de que estás esperando el momento ideal, cuando en realidad estás evitando la incomodidad que precede a la transformación. Y lo más peligroso de todo es que el autosabotaje no siempre se ve como algo negativo. A veces se disfraza de perfeccionismo. Quiero hacerlo bien. Necesito más preparación. Pero detrás de esas frases, muchas veces, se oculta el miedo a fracasar. O peor aún, el miedo a tener éxito. El miedo al éxito es uno de los mecanismos más invisibles del autosabotaje, porque lograr lo que deseas también implica cambiar tu identidad, implica transformarte. Y tu mente teme eso más que al fracaso, porque si cambias, todo lo que creías ser deja de existir. En el fondo, el miedo al éxito es miedo a perder lo que te resulta familiar, tus rutinas, tus límites, tu historia. Por eso, cuando te acercas demasiado a un cambio real, algo dentro de ti crea obstáculos. Te distraes justo antes de actuar. Te enfermas, te desmotivas, te saboteas con una precisión quirúrgica. No eres débil, no estás roto, solo estás programado para sobrevivir. Tu cerebro no busca tu evolución, busca tu permanencia. Y aquí ocurre algo fascinante. Esa mente que sabotea el cambio no lo hace por maldad, sino por amor. Porque para tu mente, el amor se traduce en protección. Y protegerte, aunque sea de tu propio crecimiento, es su misión más antigua. Pero hay un momento en el que esa protección deja de ser amor y se convierte en prisión. Cuando cada intento de avanzar activa el miedo, cuando cada posibilidad de mejora despierta ansiedad, cuando lo cómodo empieza a doler, es señal de que la programación ya no te sirve. Ese es el instante donde la conciencia debe intervenir, porque el sabotaje solo tiene poder mientras opera en la sombra. Una vez que lo ves, una vez que reconoces el patrón, comienza a perder su fuerza. La mente sabotea lo que no comprende. Y cuando logras comprenderla, cuando entiendes que no te está atacando, sino intentando salvarte de algo que ya no existe, puedes comenzar a negociar con ellas. La verdadera reprogramación no empieza con afirmaciones positivas, ni con motivación. Empieza con comprensión, con observar tus pensamientos sin juzgarlos, con decirte, ya sé que esto que siento no es flojera, es miedo a salir de lo que conozco. En ese momento, el saboteador interior empieza a transformarse en aliado, porque lo que una vez fue un guardián del miedo puede convertirse en un guardián del cambio, si aprende que ya no estás en peligro. Y ese aprendizaje comienza cuando decides dejar de huir de tu propia mente y empiezas a dialogar con ella, a reconocer que la resistencia no es el enemigo, es la señal de que estás tocando el límite de lo que fuiste. El cerebro aprende por repetición, pero también por evidencia. Cada microcambio exitoso le demuestra que lo nuevo puede ser seguro. Así, sin que lo notes, empiezas a construir una nueva zona de confort, una donde crecer se vuelve parte de lo normal. El segundo paso es usar la dopamina a tu favor. Durante años, tu sistema de recompensa se ha acostumbrado a gratificaciones inmediatas. Por eso procrastinas, por eso te distraes, por eso te cuesta mantener el enfoque. El truco está en redirigir esa misma dopamina hacia lo que realmente te impulsa. Celebra los pequeños avances. No esperes al resultado final para sentirte bien. El cerebro necesita placer para aprender, y tú puedes dárselo sin sabotearte. Cada vez que logres un pequeño cambio, reconócelo. Esa sensación de logro genera una nueva conexión neuronal que asocia el progreso con seguridad.
Y cuando tu mente empieza a disfrutar del avance, el miedo retrocede. El tercer paso es transformar la percepción del peligro. Hasta ahora tu cerebro ha interpretado el malestar como señal de que algo anda mal. Pero ¿y si ese malestar no fuera una advertencia, sino una invitación? La incomodidad es la evidencia de que estás saliendo de la zona donde nada crece. Cada vez que la sientas, recuérdalo. El miedo es el síntoma de la expansión. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Ya no huyes del miedo, lo observas, lo respiras, lo conviertes en guía. Porque el verdadero coraje no es eliminar el temor, sino avanzar con él. Engañar a tu cerebro no significa manipularlo, significa enseñarle, poco a poco, que el cambio no es amenaza, que transformarte no es morir, que cada vez que cruzas una frontera interior no pierdes seguridad, la redefinís. Y cuando haces esto de forma constante, tu mente empieza a adaptarse. Lo que antes consideraba riesgoso, ahora lo percibe como natural. Tu sistema nervioso aprende que el movimiento no es caos, sino evolución. Tu cuerpo deja de tensarse, tus pensamientos dejan de oponerse. Y entonces ocurre algo extraordinario. El cambio deja de doler. Esa es la esencia de la reprogramación mental. No luchar contra tu naturaleza, sino reeducarla. Convertir al cerebro en tu aliado. Porque la mente no se conquista, se entrena. A medida que das pequeños pasos, la confianza crece. Y la confianza es el nuevo código de seguridad que tu cerebro necesita. Cada vez que demuestras que puedes avanzar sin perderte, el miedo se reconfigura. Y cuando eso sucede, ya no necesitas engañar a tu mente. Solo tienes que recordarle que el peligro pasó. Tu cerebro no necesita que le prometas éxito. Solo necesita que le demuestres que avanzar no duele, que moverse también puede ser seguro. Y cuando comprende eso, se abre la puerta a una libertad que ya no depende del miedo, sino de la elección. Tu mente necesita pruebas de que el cambio no mata, sino que libera. Y esas pruebas no se obtienen soñando, sino caminando. Pequeños pasos, constantes, reales. Porque la verdadera transformación no ocurre en un día, ocurre en cada instante en el que eliges no retroceder. Hay una verdad que duele, pero también libera. Tu cerebro no busca tu éxito, busca que no mueras. Y en ese intento de protegerte, ha construido muros tan altos que olvidaste que alguna vez fuiste libre. Pasaste años intentando derribarlos, sin saber que esos muros no estaban fuera, estaban dentro. Ha vivido, creyendo que el miedo era tu enemigo, pero el miedo solo ha sido una voz antigua, intentando mantenerte a salvo en un mundo que ya no existe. Durante siglos, tu mente ha hecho su trabajo, conservarte vivo. Y lo ha hecho tan bien que incluso cuando la vida te ofrece una oportunidad de renacer, ella prefiere mantenerte en el molde que conoce. Prefiere verte estable antes que verte realizado. Prefiere verte respirando antes que verte evolucionando. Pero llega un punto en que sobrevivir ya no es suficiente. Cuando lo seguro se vuelve asfixiante. Cuando el silencio interior empieza a pesar más que el miedo exterior. Cuando ya no temes perder, sino seguir igual. Ese es el instante en que la cirugía mental comienza, no con bisturís ni técnicas complicadas, sino con conciencia. La conciencia es el bisturí que corta las raíces invisibles del autosabotaje. Es el momento en el que dejas de pelear con tu mente y empiezas a comprenderla, porque no puedes cambiar aquello que odias, pero sí puedes transformar aquello que entiendes. Y cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, dejas de sentirte víctima de él. Ya no eres el paciente, eres el cirujano. La cirugía mental consiste en mirar hacia adentro con precisión. Detectar cada pensamiento repetido, cada patrón que se disfraza de razón, cada miedo que se hace pasar por prudencia. Y una vez que los ves, una vez que los nombras, pierden su poder. El verdadero cambio no ocurre cuando destruyes tus miedos, sino cuando los atraviesas sin huir. Porque cada miedo que enfrentas es una capa de programación que se disuelve. Y detrás de cada capa aparece una versión más libre de ti. La mente no se transforma de la noche a la mañana.
requiere paciencia, compasión y constancia. Pero llega un día en el que descubres que el miedo ya no te domina, sino que te acompaña, que la ansiedad ya no te frena, sino que te guía, que la duda ya no te encierra, sino que te enseña a mirar con más profundidad. Esa es la libertad que nace cuando dejas de huir de tu propia mente, cuando entiendes que el miedo no era un castigo, sino una alarma que pedía comprensión, y que la verdadera seguridad no se encuentra quedándote en lo conocido, sino atreviéndote a construir algo nuevo, aun cuando tiemblen tus manos. No necesitas destruir tu mente para reprogramarla. Solo necesitas enseñarle que ya no hay peligro, que el cambio no mata, que transformarte no es el fin, es el comienzo. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti despierta. Sientes que el miedo sigue ahí, pero ya no manda, que el pasado sigue vivo, pero ya no te define, y que la voz que antes te decía no puedes, ahora susurra inténtalo otra vez. Tu mente es moldeable, y cada pensamiento consciente es una nueva incisión en esa vieja programación. Cada decisión valiente es una sutura que une al que fuiste con el que estás destinado a ser. Así se sana la mente, con presencia, con intención y con amor propio. Porque la reprogramación no es borrar tu historia, sino escribir una nueva interpretación de ella. Tu cerebro no busca tu éxito, busca que no mueras. Pero si no aprendes a desafiarlo, vivirás como si ya hubieras muerto. Así que obsérvalo, compréndelo, transfórmalo, no desde la guerra, sino desde la conciencia. Porque solo quien se atreve a operar su propia mente descubre que dentro del miedo siempre estuvo escondida la libertad. Has llegado hasta aquí. Has recorrido tu mente como quien camina por un laberinto lleno de ecos, sombras y memorias. Has visto tus miedos, los has reconocido, los has sentido de cerca. Y si sigues aquí, es porque estás listo. No todos llegan a este punto. La mayoría apaga el video cuando la mente empieza a incomodarse. Tú no, tú te quedaste. Y eso significa que una parte de ti ya empezó a reprogramarse. Aquí no te hablaré de motivación. No te diré que todo será fácil. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin perder el rumbo. Este canal no está hecho para entretenerte. Está hecho para operarte, para mostrarte la raíz oculta de tus patrones, para recordarte una y otra vez que tu mente no necesita aprobación, solo comprensión. Así que si estás listo para seguir operando tu mente conmigo, si estás dispuesto a mirar tus pensamientos sin miedo, a enfrentar las voces que te frenan, a construir una mentalidad capaz de transformar tu realidad, suscríbete, activa la campana y entra conmigo a la siguiente cirugía mental, porque aquí no te motivo, te reprogramo.